Hola, hola. Hola, Ime. Hola, Santi, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a ciclo de entrevistas y de estudio. Gracias a vos por la invitación. No, por favor. Veo que se está sumando bastante gente y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, un gusto estar charlando contigo. Hoy tenemos la ironía de que estoy yo también en Buenos Aires, pero mantenemos el formato para uniformidad y para que estemos todos eh, con el mismo formato, pero estoy en Buenos Aires, donde también está Santiago. Santiago vive aquí. Santiago Villanueva es artista historiador del arte, docente, curador y fundador junto a Carla Berger, Marina Franco del Museo de la N, que fue un espacio súper importante, bueno, de alternativas de museos en Buenos Aires y que además, bueno, fue reconocido internacionalmente. Trabajó en el Museo Nacional de Bellas Artes, trabajó como curador independiente, creo que en básicamente todas las instituciones de Buenos Aires. Y además tiene una obra fantástica y estamos muy contentos de poder hablar de eso hoy. Así que gracias, Santiago, por sumarte. Y no sé si quieres contar un poco cómo estás, cómo pasaste estos meses de cuarentena. Gracias, Aime, por la presentación. Eh, sí, un vaivén bastante intenso, mismo entre instituciones estatales o públicas o oficiales, como se las quiera llamar, y proyectos alternativos. Y algo de eso vamos a ver hoy, vamos a pensar hoy, como un poco también esas idas y vueltas, y también qué aprendizajes o qué cosas se pueden pensar de manera más fluidas entre unas y otras. Y bueno, y también vamos a ver un proyecto que surgió en cuarentena, que surgió en la cuarentena de Buenos Aires, que fue una cuarentena bastante estricta desde los Ujú. inicios, entonces fue un momento bastante interesante para repensar, sobre todo en mi caso, que siempre pienso proyectos más específicos para espacios. Mismo monté una exposición que no Ujú. llegó a inaugurar en marzo por el cierre de las galerías y de los espacios. Eh, entonces, Ujú. a partir de surgieron nuevos proyectos eh, no pensados específicamente, que eso fue como un desafío también, como ver qué sucedía en esos meses de aislamiento, de pensar un proyecto que no tenía un fin concreto y no tenía un espacio concreto donde iba a suceder. Eh, bueno, ahora el panorama, Algo que a mí me como sabrás, parece, cambió bastante. sí, sí, igual es un panorama que todavía sigue siendo bastante incierto y me parece que la experiencia eh, de gestión que tenés vos también ayuda a pensar alternativas y tener cierta flexibilidad, ¿no? Para pensar lo que se viene. Pero algo que a mí me gusta mucho de tu práctica, y digo tu práctica en todo sentido, es que, y específicamente de tu obra, que es en lo que nos queremos concentrar hoy, es que se retroalimentan todo el tiempo. Tu rol como historiador del arte aparece muchísimo en tu obra y a la vez tu experiencia como gestor también aparece en el aspecto colaborativo de muchísimas de tus piezas y asimismo tu práctica de escritura y curatorial está claramente informada por tu práctica artística, en el sentido de que no es una, no es una práctica curatorial tradicional, sino que tiene muchísimas cuestiones que tienen que ver con la práctica artística y con el o los mundos del arte. Y también me parece muy interesante ese aspecto que vos nombraste, esta retroalimentación entre distintos tipos de gestiones en distintos tipos de espacios y cómo tu obra va mutando de acuerdo a eso. Uh-huh. Pero bueno, Sí, muchísimas sí, sí, gracias. Vamos a total. empezar entonces a ver. Comenta, perdóname, no te quiero interrumpir, yo empiezo a poner los slides mientras, pero comentalo. Dale, no, decía que también es una característica usual de, por lo menos de esta ciudad, esa versatilidad entre la Uh-huh. curaduría y la práctica artística, mismo la creación de espacios. Yo pienso que es como Uh-huh. no hay espacio más ideal que el que uno puede crear para mostrar su trabajo también, ¿no? Y en ese sentido creo que Buenos Aires Uh-huh. es una ciudad donde todo el tiempo se generan y se crean nuevos espacios por los mismos artistas que exhiben ahí y en ese sentido pienso Uh-huh. que, que esa experiencia también modifica mucho el tipo de obras que se hacen. Y en eso creo que, hablando Uh-huh. más en términos generales,
ciudad hay una relación muy estrecha entre los espacios que se crean y las obras que se hacen, no simplemente un lugar para mostrar algo, sino que hay una relación estrecha entre eso. Ujú. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ahora de una serie, contanos un poquito. Dale, bueno, estoy un poquito pixelado, pero no sé si hay problemas de Sí, conexión sea un poquito míos o pixelada. tuyos. Yo creo que son tuyos. Si querés puedes salir y volver a entrar o puedes probar cambiar de Wi-Fi, no tengo ningún problema. Vamos a hacer una pequeña pausa así arrancamos ya y que se vea un poquito mejor. No, sigamos. Esta es Dale, una tranqui. serie y una exhibición que fue exhibida este año en un estudio y esta fue la primera exhibición de ese proyecto, que es un proyecto de escritores y artistas también, y que hoy está activo en Buenos Aires. Y es una muestra que se llamó Collage y Mesas Revueltas. Tal vez fue el título menos simple de todos, que tiene algo anacrónico como título, un poco como 650 que referían estrictamente al tipo de obra que se estaba mostrando allí. Y la decisión fue apelar un poco a ese anacronismo de esos títulos muy descriptivos. Y la serie que acá se presentó, sobre todo, era en relación a las mesas revueltas, que es algo que vengo trabajando hace muchos años ya. Es un subgénero de naturalezas muertas que siempre un poco porque es Vamos a poner un poquito. para, para, para contar un poquito de qué trata. Ahí va. Esa es justamente una mesa revuelta que está en el Museo del Prado, de Charles Flipper. Y de ahí un poco tomé la referencia, porque la naturaleza muerta, como vemos, tiene un punto de vista frontal, y hay un cierto tipo de composición y apela a cierto orden. La mesa desorden de la naturaleza muerta, un punto de vista cenital. Sobre todo en el siguiente caso, en la siguiente imagen que vamos a ver, que es de una obra de un artista que se llama Agustín Rodrigo, está en una colección acá en Argentina. La mesa revuelta apela siempre como a la actualidad y estrictamente al momento del día en el que se genera. Por eso siempre tiene diarios, un diario del día, es decir, diarios del momento en el que es realizada, y apela también como a objetos cotidianos. No es este el caso precisamente, pero el anterior sí, donde hay cartas, fósforos, cigarrillos, como apelando a cierto desorden usual que tenemos sobre las mesas, ¿no? Ya de por sí es como un género de naturaleza muerta que apela a la misma idea de collage y de poder superponer diferentes tipos de objetos. La serie que yo pensé y presenté acá, que estaba conformada por 40 obras de tamaño muy pequeño, no apelaban a esa cuestión más liviano o más de lo diario, como tienen las mesas revueltas usualmente, sino que las trabajé en relación al material de archivo. Material de archivo vinculado como a las artes visuales acá en Argentina, y material de archivo vinculado a cuestiones más y en un punto era Algo que una me de los interesa, primeros trabajos. perdón que te interrumpí, algo que me parece interesante y simpático también es que el género de la mesa revuelta es descriptivo y literal en sí mismo. O sea, lo que muestra el género de la mesa revuelta es una mesa revuelta, ¿no? De cosas. Y que el título que tú muestras, que estaría buenísimo si lo repetís al público, también era igualmente descriptivo. Y ¿Cómo, perdón? No literal. escuché lo. El título de la exhibición era tan descriptivo y literal como el nombre del género en el cual te inspirás, como la idea de la mesa revuelta, que es un género que habla de mesas revueltas, y tu exhibición se llama. Ah, sí, claro, claro, totalmente.
Sí, se llamaba Ujú, collage y mesas igual. revueltas. A mí lo que siempre me interesó de Ujú, la mesa revuelta, que es decir, es una posibilidad de pensar el archivo también. Eh, Siempre el ujú, collage como técnica me interesó, es decir, hay algo que dice Ad Minoliti, que es como la técnica queer por excelencia, porque uno puede juntar cosas que nunca se juntan. A mí me gusta mucho esa idea en ujú, relación a la técnica del collage. Eh, y un poco en estas obras, concretamente, se juntaban cosas de mi vida que no se habían juntado anteriormente, como que lo que permitía la técnica era juntar la entrada de un recital con una diapositiva de historia del arte o un poema de en relación a una exhibición que había hecho con alguna situación más vinculada a una fiesta, obras de amigues también, como en el ujú, caso este de Constanza Giuliani, en la que habíamos trabajado juntos. Como en un punto también empecé a trabajar cuestiones más autobiográficas, si se quiere, o el micromuseo de ujú, Gustavo Bunto, con una fiesta a la que iba en Buenos Aires en los años 2010, la fiesta Oliver. Empecé a unir esas ujú, posibilidades. La protesta sexual de Nicolás Cuello, como en, en un punto, bueno, y varias tienen mates pegadas, ¿no? Como también apelaba directamente, es decir, tenían un volumen bastante excesivo, ahí tal vez no se entiende ujú, tanto, pero en esa esquina hay un mate, y apelaba un poco ujú, a eso, casi como una serie de cosas que quedaban pegadas, que se apoyaban y directamente quedaban pegadas ujú. sobre. Total, total, total. Interesante. Y además es un poco como, como los cuadernos de recortes, ¿no? Como tiene algo también de la construcción de la propia historia y me parece que es lindo porque evidencia del mismo modo que cuando éramos chicos y juntábamos papelitos y forrabas tu carpeta de la escuela con las cosas que sentías que te identificaban particularmente, me parece que ese giro biográfico en relación al archivo es súper lindo y súper importante porque es resaltar ese rol que tienen esas memorias, no solo de entender lo que fuimos, sino lo que queremos ser. ¿No? El archivo siempre está limitado, curado y en tu obra, o sea, estás haciendo pequeñas curadurías de tu archivo, o sea, son mini exhibiciones en sí misma cada una de estas piezas. Sí, totalmente. Y mismo la pregunta de qué hacer con los archivos personales, ¿no? Eso es como para mí una gran Ujú, pregunta, porque esos archivos personales solo se custodian por afecto, entonces en un punto pegarlos acá y juntarlos con archivos más vinculados a la historia del arte o a exhibiciones en las que yo estaba trabajando, mezclaba un poco ujú. esa relación con el afecto que uno tiene a ciertos objetos, pero que es un afecto unidireccional, es decir, no son determinados eventos, esas dos instancias, esos dos mundos. Como por ejemplo en el caso que estábamos viendo Eso, recién, era la retrospectiva de Roberto Jacobi en la que estaba trabajando y ahí pegué como ujú, el folleto de manifestación. Eh, bueno, fue una decisión de trabajo sobre un propio archivo, ¿no? Como una manera que encontré ujú. de ordenar en los meses de encierro. Claro, y qué interesante también que lo hayas hecho en las mesas de encierro porque tiene que ver con algo a lo que estuvimos forzados todos en ese encierro, esa revisión del espacio hogareño. En Estados Unidos hicieron un análisis donde mostraban los distintos sectores de la economía y todo bajó, eh, pero digamos, la mayoría del consumo de objetos bajó, salvo, bueno, supermercado que obviamente subió y también las cosas del hogar, ¿no? O sea, esta cosa de volver a lo interno y el archivo como la forma más íntima y última del hogar, ¿no? Y de esa construcción de la persona. Nada, súper bonito. Y te hago una pregunta, ¿por qué la disposición en este orden? ¿Lo pensás como un collage también en términos de cómo lo estás montando? Sí, bueno, fue un trabajo en relación al espacio. El espacio, este lugar que se llama El Vómito, era un ex Ujú, centro cultural, entonces, es decir, tenía literalmente las paredes sucias, como un centro cultural que cerró durante la pandemia, ujú, eh, donde tenía un escenario, es decir, tenía toda la disposición propia de un centro cultural. Y la idea fue un poco contrastar con ese lugar y hacer un montaje que, esto es un detalle nada más, pero abarcaba toda la pared de ese ujú, espacio
dándole cierto orden también, ¿no? Como había como una disposición mucho más ortogonal que contrastaba con este desorden de cada uno de las mesas que eh, eran mucho más caóticas, ¿no? Y más difícil de leer. Y estaban todas Ujú. concentradas en la pared. Em, pero sí para Está mí tenía algo buenísimo. conclusivo o de cierre en relación a cómo pienso la historia del arte o qué historiografía me gustaría que exista para escribir o pensar la historia del arte. Entonces Ujú. lo pensé un poco en las revueltas como un método posible. Siempre enojándome o peleándome con cierta formalidad o formalizaciones que tiene la academia para pensar las imágenes. Eh, Ujú. Ahí estamos. Creo que tenemos algunos temas de conexión, pero no hay problema. Ahí se corta un poquito, pero bueno, continuamos y cualquier cosa, si quieres cambiar de wifi o algo, me avisas y hacemos una mini pausa, no hay problema. estoy Eh, con datos ahora, pero no sé ok, si, lo que te resulte más cómodo. pero si se corta, avísame. Perfecto, bueno, acá tenemos una exhibición anterior. ¿Quieres contarnos un poquito? Sí, ese es bueno, el lugar es un poco hostil porque fue en una feria de arte, por eso se ve un poco esa construcción de paneles y Durlock. Fue un proyecto que curó Magalí Arriola en Arte Bajo, llamó Las personas habitan sus biografías, habitan sus casas, eh, un título más característico mío, que son un poco extensos. Eh, y en este caso lo Ujú, que hice, y en las imágenes siguientes se va a ver un poco mejor, es como retomar ciertas decisiones propias de las casas museos, es decir, de nuevo pensando también en la ujú, historia del arte y los museos, eh, pero acá concretamente tomaba ciertas estrategias o maneras en que las casas museos, estos espacios que habían sido habitados por personas y que habían en algún momento se habían vuelto públicos, se habían vuelto museos, entonces tenían como ujú, ese pasado intimista o de ese pasado de una intimidad y ese presente público. Tomé ujú, diferentes situaciones que había encontrado y observado como para repensar también el proyecto de museo, la idea de museo. Entonces había ujú. ciertas sillas que tenían Evaluado, Santi. históricas o piezas históricas. A ver, ¿se me corta? Sí, creo que se corta. No sé si tienes A ver ahí. posibilidad de poner wifi. A ver, voy a poner. Sí, todo bien. Esperamos un momento. Gracias por la paciencia. Estamos ajustando cuestiones técnicas. Ahí a lo mejor funciona mejor. Perdón, estabas contando entonces esta revisión de la idea de las casas museo, que son un género de museo muy particular, ¿verdad? Sí, eso Ahí mismo, se y cortó de sobre todo vuelta. no de personajes tan reconocidos, sino Ujú, más bien estar en casas museos de personajes más olvidados o de pintores más olvidados. Argentina, por ejemplo, tiene varios museos ujú. nacionales que son casas museos. La casa de Ricardo Rojas o la Claro. casa de Terry Noah. Eh, personajes. Ujú, ujú. ¿Y por qué las Eh, espirales? bueno, y Estas también ahí, por espirales, ejemplo, vamos a contarle. sí, los Estas espirales. espirales Es para una. quienes no. Sí. No, pero vamos a explicarlo para la gente que lo está viendo desde otros lugares que no son Argentina. Estos espirales son muy típicos de Argentina y sé que hay en otros lugares del mundo, pero son para los mosquitos. Se prenden fuego como un saumerio y emiten un aroma y un humo que repele a los mosquitos. Eso mismo. Sí, es muy Ujú, común, es un objeto muy común en los veranos de todo Sudamérica. Brasil tiene también estos espirales. ujú, eh, y yo encontré en varias de estas situaciones domésticas ujú. y de estos museos, encontré estos objetos
presencia de estos objetos que ahuyentan los mosquitos, ¿no? Y en este caso fue una decisión más de incorporarlo para resaltar esa idea de lo doméstico, pero casi volviéndolo como una guarda, porque eran espirales que invadían completamente todo el espacio, ¿no? Como estaban cubriendo todo el espacio, es muy raro verlos en conjunto, siempre uno ve la individualidad de esa espiral, entonces era casi una invasión de esos objetos. También en la exhibición concreta había una vitrina con objetos inspirada en una casa que hay en Tucumán, que es la casa de Dumit, que para quienes viven en Argentina recomiendo que vayan porque es un lugar muy, muy especial. Y lo que hizo el hijo cuando monta el museo fue poner en una vitrina a la entrada del museo los objetos que su padre, es decir, este artista, había dejado al lado de la cama, ¿no? Entonces era una imagen bastante dramática donde había desde cigarrillos hasta pastillas, hasta un juego de dominó. Y un poco esta vitrina reconstruía esa vitrina de esta decisión que, de nuevo, y volviendo un poco a las mesas revueltas, ¿no? Como estos objetos que solo se guardan y se conservan por una relación con el afecto y no y no van más allá de eso, ¿no? Porque era un paquete de cigarrillos que no tenía mucho sentido más allá de que eran los que había fumado el artista. Total, total. Bueno, a ver, y podemos pasar, no sé si querés, una presencia que aparece en bastantes partes de tu obra es el tema de el bastón, el soporte, y en este caso son como bastones sillita, que es clásico llevar a los museos, ¿verdad? Sí, eso mismo, sí. Aparece mucho en exhibiciones, objetos ortopédicos. Ujú, Esta es una de las últimas apariciones. Esta muestra se llamaba igual, era una continuidad de lo que estábamos viendo antes. Y la ortopedia a mí ujú, siempre me sirvió como para pensar también como un objeto historiográfico, como una herramienta para acercarme a las imágenes o para acercarme a la historia del arte acá en el sur. Y en ese ujú, sentido siempre pensé en ciertas imágenes que se habían producido acá como imágenes ortopédicas, sobre todo ujú. pensando en el siglo XX. ¿Cómo? Creo que te perdimos de vuelta. Me encantaría que expandas en esta idea de las imágenes ortopédicas. Eso, bueno, que un poco para mí las imágenes bueno, y las obras que son producidas en esta región, en el sur, también en Buenos Aires, Ujú, se pueden pensar como imágenes ortopédicas, sobre todo en el siglo XX. Es decir, es un objeto ujú, que me sirve mucho para pensar las obras del siglo XX en el sur, eh, ujú, porque sobre todo las vanguardias reemplazaron o trataron de trasladar ciertas ideas o ciertos programas europeos. Yo esto ujú, lo empecé a pensar cuando escuché como a los artistas y leí a los artistas del Grupo Orión, que son el grupo surrealista argentino, ujú, que una de los objetivos de la fundación era para que si fundaron el surrealismo en Argentina tenía que ver directamente con dar cierta continuidad a las vanguardias en la ciudad. ¿Sí? Como que el objetivo ujú, de traer el surrealismo a Argentina tenía que ver con no cortar la evolución de las vanguardias locales. Y ellos ujú, anunciaban que si no había surrealismo podía ser catastrófico casi, como la falta de ese momento o de esa vanguardia en Argentina podía tener consecuencias. Entonces la ortopedia un poco ujú, me sirve para pensar eso, ¿no? Un objeto que reemplaza algo y que es necesario para que cumpla cierta función, pero que a ujú, su vez en ese reemplazo genera una forma completamente nueva, ¿no? Porque una ujú, muleta no tiene una pierna, ¿no? Sino que va buscando estrategias o mismo esos bancos, que a veces son ujú, irreconocibles dentro de su función, ujú, y por eso me gustaba esa idea, ¿no? Algo que reemplaza una función, pero que a su vez genera en ese reemplazo una imagen nueva. Y que ese puede ser un acercamiento para pensar las imágenes de la ujú, vanguardia y no solo la correspondencia o desde la oposición, ¿no? ujú. Y bueno, y Y esta estas muestra obras mezcla, ¿cómo? mezclaba, última, perdón.
mezclaba esa idea en relación a la historia del arte con el proyecto de las casas museos. En esta exhibición que fue en la Galería Isla Flotante en el 2018, había como un amplio registro de casas museos de muchos lugares, casi como una Ujú, enciclopedia, que estaban ubicados en este edificio que era una ex fábrica de envasado de vino. Eh, ujú, y yo un poco vinculaba también la idea de casa museo eh, ujú. como un espacio para pensar el arte también acá. Eh, Me parecía que generaba alternativas a la idea de Museo Nacional. La casa museo como se presenta desde lo biográfico y desde lo Ujú. pequeño, generaba una alternativa a pensar estas grandes construcciones de museos nacionales que tenemos también en un montón de ciudades del sur. Eh, Y es muy interesante porque el proyecto siguiente es un proyecto, creo que está congelada tu imagen, Santi, no sé si tenés posibilidad, si quieres probar con el Wi-Fi. Si no, Estoy con igual te Wi-Fi, escuchamos. es Ah, perfecto, extraño. igual te escuchamos, sí, no te preocupes. Estamos en el sur y necesitamos ortopedia tecnológica, está todo bien. Y además nos pasa constantemente. Lo importante es que estamos escuchando y viendo tu obra. Pero es interesante que el proyecto siguiente también toma la idea del museo y esta vez la idea del Museo Nacional, ¿no? El museo más... mm, o sea, quiero resaltar para los que están viendo que Santiago trabajó en el Museo Nacional de Bellas Artes. Además de, más allá de esta carrera en espacios alternativos, él curó un ciclo muy lindo que se llamaba Bellos Jueves y que era en el Museo Nacional de Bellas Artes y también trabajó en distintas curadurías durante un tiempo y en la colección. Y luego hace esta muestra en un espacio absolutamente alternativo que es Proyecto SUBE, se llama MNBA, que son las siglas del Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina aquí en Buenos Aires. Y no sé si querés contar un poquito cuál fue la idea detrás de esta muestra. Sí, en este proyecto hay cierta continuidad con lo anterior que veníamos hablando. Es decir, acá quise juntar Ujú, algo de esa idea biográfica de la casa museo y de lo doméstico o de ujú, la curaduría doméstica en relación a una institución que es la más grande del país en términos de escala eh, ujú, y con su misma propuesta de nombre, ¿no? Museo Nacional de Bellas Artes, y llevarla como ujú, a este espacio, que era un espacio que funcionó muchos años en Buenos Aires, que fue muy importante también para una generación, donde usualmente se mostraba arte contemporáneo, y que la idea fue redefinir por completo el proyecto de Museo Nacional, es decir, sostener el nombre, pero lo que hicimos fue trabajar en todas las instancias del museo, en redefinir el logo y el diseño con Agustín Ceretti, que trabajaba también y era artista del espacio, en pensar una museografía específica para este Museo Nacional Temporal, que la realizó ujú. Kowok, también otro artista, y generamos también un congreso de lecturas donde se proponían artistas que debían ingresar al Museo Nacional y que no estaban siendo representados en la actualidad. Entonces, en un punto, bueno, hay que aclarar también que UV funcionaba en una casa, ¿no? En el barrio de Villa Crespo. Entonces, es decir, la Ujú. arquitectura de ese Museo Nacional era una casa en una esquina del barrio de Villa Crespo. Las obras Era que se con están foco. viendo son todas obras... Sí, perdón. No, que era una forma de convertir también esa casa en una casa museo, de una manera distinta, ¿no? Una casa museo que contaba la falsa historia de la nación. O sea, Totalmente. Y había algo, un componente que también apelaba a lo doméstico, que era que las obras que estaban exhibidas eran obras de colecciones privadas, de diferentes colecciones ujú, privadas. Eran ujú, obras originales que iban para los locales autores muy conocidos como Liliana Maresca, Orlando Pierri, ¿no? Había obras desde los años 40 a ujú, los años 90. Una pieza central que, bueno, también refiere bueno, que era la pieza de Feliciano Centurión, que era casi ujú, como un altar desde donde se realizó este congreso, ¿no? La pieza de Liliana Maresca y la pieza de Centurión eran el contexto desde donde se realizaban estas nuevas propuestas de adquisiciones e ingresos y relecturas del Museo Nacional. qué Eh, belleza. y en ese sentido, a mí algo que me gustaba, para mí siempre la propuesta posible para que el museo empiece a cambiar o pueda cambiar su eje es cambiarle el nombre, básicamente, ¿no? Porque todas las palabras que contienen el nombre del Museo Nacional de Bellas Artes son problemáticas, pero también generan
problemas a la hora de repensar esa institución. Siempre pensé que la vía posible era cambiar el nombre, pensar instancias como de cómo se conformó ese museo, pero en este caso fue también abrazar ese nombre, tomar ese nombre y generar un contraste, ¿no? Porque uno ingresaba a un Museo Nacional de Bellas Artes y claramente se encontraba con otro tipo de situación y dispositivos museográficos que invadían mucho las obras, que bueno, era esto que pensó Wok, muchas la cubrían, ¿no? Estaban estas telas que cubrían Sí, parte de como las aquí. obras. Y la otra cuestión es que duró solo un día. Que para mí la temporalidad de las exhibiciones es importante. Me gusta a veces pensar proyectos que son muy breves. Bellos Jueves, que mencionabas antes, también duraba 3 horas. Era una intervención sobre la colección. MNBA también fue solo una noche. Claro, espectacular. Bueno, y como les decía al principio, toda la obra de Santi trabaja retroalimentando e incluso superponiendo su rol como historiador, curador y artista, y, pero claramente un interés que él tiene conceptual y desde la praxis y desde la teoría es el problema del museo, ¿no? Y esto también se ve en esta exhibición, que no sé si quieres contar un poco de con quién lo hiciste y dónde, y contarnos el título. Esta fue la exhibición que decía anteriormente que quedó atrapada por la cuarentena y la pandemia, que no llegó a abrir. Fue una exposición que realizamos en marzo de este año con Paula Castro, una artista de Buenos Aires, que la exhibición se llamó Lo que pasó en la Navidad de 1980. Tenía como, el título tenía referencia directamente a plantear que algo había pasado en esa fecha, en esa noche concreta. Entonces ya había como una referencia directa también a un momento histórico de Argentina, un momento en el que aún estábamos en dictadura, y la misma imagen de en este caso era un robo que sucedió en la Navidad de 1980 al Museo Nacional de Bellas Artes, de un gran número y que con Paula investigamos durante varios meses y llegamos a varias conclusiones. Es un robo que nunca fue esclarecido, las obras no fueron recuperadas, solo pocas piezas fueron recuperadas de ese robo. Un robo organizado por el mismo gobierno militar en 1980, que lo que hizo fue planificar la sustracción de esas piezas del museo, y la principal hipótesis es que esas piezas fueron intercambiadas a Taiwán. En ese sentido, A ver si muchas de las puedes contar piezas la aparecieron teoría, en perdón Taiwán, porque creo no que se estaban. cortó. A ver si A podés ver si no me repetir paso a eso datos nuevamente. porque, dale, porque la historia es súper interesante y se interrumpió en Ahí un va. momento. Igual yo ahora retomo lo que te iba a escuchar. Ahí me escuchan mejor. Aló, gracias. Creo que está mejor. A ver ahora. Muchas gracias. Reiterar la hipótesis sobre qué pasó con esas obras que desaparecieron del museo en esa Navidad de 1980. Sí, la principal hipótesis es que las obras se ¿Se corta? ¿Se corta mucho? Sí, pero ¿Sigue ahí, cortándose? sí, pero no te preocupes. Creo que ahí se escucha bien. ¿No? A ver.
Ahí creo que estás. Ahí estoy. Creo que sí. Te escuchamos bien, al Eh, menos. bueno, lo que decía es que la principal hipótesis es que las obras son intercambiadas, son vendidas a Taiwán por armas para sostener ese momento final de la dictadura y para ser Ujú, utilizadas también en la guerra de Malvinas. Esa es una de las hipótesis de que la justicia falló en la investigación. El museo nunca presentó este caso como un caso paradigmático en relación a su colección. ujú, Y entonces, una de las cosas ujú, que pensábamos con Paula en ese momento, eh, y un poco lo que pensábamos es también el peligro que puede implicar un museo nacional, ¿no? Como el potencial peligro que contiene ese museo nacional, y no solo un museo nacional, sino también ujú, las colecciones privadas de la aristocracia, en este caso la aristocracia porteña, ¿no? Como esa donación que parecería un gesto de apoyo y de contribución a ujú. la cultura argentina terminaba siendo casi un gesto catastrófico en términos de que esas obras eran un potencial intercambio por armas, ¿no? Colecciones de valor, sino también un potencial valor económico de esas piezas que puede ser peligroso. Ujú. No sé si querés contarnos un poquito cómo estaba estructurada la muestra en ese sentido. Voy a ir pasando La imágenes muestra mientras tanto. tenía la muestra tenía como una idea de pensarse un poco casi, si esto era algo más mío, más que de Paula casi, porque para mí en Ujú, inicio la muestra tenía que funcionar un poco como un memorial también en relación a ese robo, un poco ujú, haciendo algo que el mismo museo no había hecho, que era hacer una exhibición y presentar públicamente este caso. Eh, ujú, entonces un poco la exhibición tenía ciertos dispositivos que son los que estamos viendo ahora, que eran ujú, dispositivos construidos, que construimos con Paula, que eran esculturas a la vez, y que contenían ujú, material documental de esa exhibición, de ese robo. Eh, ujú, Desde un libro de jueza que trabajó el caso, hasta, por ejemplo, ujú, había un catálogo la muestra anterior, que es lo que estamos viendo ahora, que era el catálogo de una exhibición temporal de la colección del Museo del Oro de Bogotá, que fue una muestra ujú, organizada por la dictadura también, eh, y que gracias a esa muestra se hizo el servicio de inteligencia interno en el museo, porque fue una ujú. muestra que contrató un equipo de seguridad especial para el museo, y ese equipo de seguridad estaba directamente vinculado con un ex agente de inteligencia del gobierno. Un ex agente de Por inteligencia del eso había, gobierno. perdón, se cortó. Estabas contando que había un ex agente de inteligencia del gobierno en esta exhibición Claro, que y la participó exhibición del probablemente. ¿Mm? Eso mismo, la exhibición del Claro. Museo del Oro de Bogotá habilitó esa. Pero en sí un poco la idea era presentar este caso, presentarlo de una manera que funcione Ujú, con material documental por un lado, pero también dando eh, ciertos dispositivos escultóricos que contengan ese material, que no eran simplemente vitrinas, sino que ujú. apelaban a instancias como por ejemplo nuevamente la ortopedia. Y esta foto en particular que estabas mostrando ahí recién, Aime, era una de las grandes Esta, incógnitas, porque en la sustracción de las obras se robaron dos obras que no se entiende por qué, porque no tenían un valor comercial. Una de ellas para rioplatenses, eh, ujú. una obra del siglo XIX que describe y visualizó en un punto lo que fue la pandemia de la fiebre amarilla en el Río de la Plata. Y
junto a una obra de Thibón de Livián, que es un pintor impresionista argentino. Y esa es la gran pregunta del robo, ¿no? Porque obviamente todo el cuerpo de pintura impresionista tenía valor de mercado, pero estas dos pequeñas obras no lo tenían. Entonces había ahí una incógnita de quién había organizado el robo, por qué esas obras también se habían sustraído del museo. Pero bueno, esa incógnita aún sigue y las obras obviamente no fueron recuperadas. Todas estas Hacia el fotografías final, reproducían las obras robadas, esas ¿sí? fotografías eran casi el cierre, que eran casi como un epílogo de la muestra, que continuaban la Ujú, serie de las personas habitan sus biografías como habitan sus casas. Es decir, todo eso es registro de nacional nuevamente en la propuesta de la Casa Museo. ujú, tal cual. Pero era un registro que continuaba al Bueno, registro anterior. ujú. Podemos pasar al proyecto siguiente, que en verdad creo que es el último, o el anteúltimo, más bien. Mm, Y este es una breve mención también para traer un trabajo más antiguo, que es del 2011, un ujú, poquito más viejo, ujú. eh, y que también tiene que ver con la construcción de las colecciones, como fue en un punto el primer gesto de intervenir muy tímidamente una colección, y fue en el contexto de un premio en Buenos Aires, que es el premio Petrobras, que fue un premio que también funcionaba en Arteba, en la feria, y era un premio para producir proyectos nuevos, eh, y Creo que- la ciudad donde nací. Perdón, ¿podés repetir cuando ganaste el premio? Yo creo que se interrumpió. La acción que realicé fue adquirir una obra en la feria, que es una obra Ujú, de un artista que no era tan conocido, Anselmo Piccoli, un artista del litoral, y la operación fue donar esa ujú. obra a un museo de la ciudad de Azul, el Museo López Claro de Azul, eh, como modo de intervenir en esa De tu ciudad colección, natal. como la idea Ujú, de ingresar una obra, una colección, interviniendo también esa colección con esta ujú. pieza. Eh, es una obra, eso, un poco vieja en un punto, pero que para mí también refiere esta idea de repensar las colecciones, ¿no? Y como de ver cómo se construyen, pero por otro lado ver sus peligros y ver qué accionares o qué, como artistas también qué posibilidades tenemos de pensarlas y de intervenirlas también, ¿no? Que no simplemente los museos nos coleccionan, sino que también tenemos como ciertas responsabilidades y acciones que podemos hacer sobre esos objetos que fueron coleccionados. Ujú. En este caso era donando una obra de otro artista, ¿no? Espectacular. Bueno, y ahora sí vamos al último proyecto. Mm, No sé si quieres contar un poquito y yo voy a ir pasando. Sí, este proyecto, bueno, justo también es el último que puse y tiene un poco que ver con ese final o cierre, porque también Ujú, se llamó No hay futuro sin memoria. Fue un título que ujú, puse muy apresuradamente porque fue una frase que dijo la presidenta de ese entonces, Cristina Fernández, ujú, cuando estaba armando el flyer. Es decir, tenía otro título pensado que ahora ya ni recuerdo, y cuando estaba como construyendo la comunicación de la muestra, ella dio un discurso donde mencionó eh, esa frase y que un poco tenía que ver con lo que estaba en la exhibición, entonces decidí cambiársela. Fue una muestra que hice en ujú, 2014 en una galería que se llamaba Bate y que era ujú, una reunión de obituarios de artistas, ¿no? De el momento en el que se vuelve pública o se anuncia la desaparición física de artistas. Y fue una ujú, investigación que hice durante un tiempo con un historiador, Juan Cruz Pedroni, que lo que ujú, hicimos fue armar un listado de artistas, de más o menos 300 artistas, y buscar ujú, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, cuáles aparecían, a cuáles se hacía referencia en los medios impresos. Y la muestra era esa cuestión, ¿no? De esos 300 artistas, era la reunión de
de quienes aparecían en los medios gráficos. Ujú. Y en ese sentido era interesante porque algunas representaciones sorprendían, es decir, por ejemplo, Jules Solar apenas aparecía mencionado cuando falleció, y después había otros artistas que tenían una construcción casi mítica, ¿no? Como Quinquela o Raúl Soldi, que aparecían en 4 páginas con muchos testimonios. Eh, Ujú. una ausencia como absoluta de mujeres también, por ejemplo, la muerte de Nora Borges, que es en los años 90, es en el 98, si no me confundo, era Mira que anunciada sí. como falleció la hermana de Borges directamente. Eh, Sí, 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 sí. en, entonces, en ese sentido, un poco el rastreo de obituarios, que no es un material muy útil para la historia, por lo menos no pensado en conjunto, eh, me servía como para entender este anuncio, ¿no? Cómo ese anuncio se construía, y por otro lado ver esa interacción propia de la prensa, de las publicidades, y un poco cómo esta muerte también era acompañada de un montón de códigos referidos a la época. Por Ujú. ejemplo, otro pintor peronista, Enrique de Larrañaga, que Ujú. muere en el 55 con el golpe de un desarrollismo y al crecimiento de la industria, ¿no? Eh, Ujú. Entonces, para mí era una muestra que permitía como acercarse como a una memoria más inestable o más oculta de estas figuras, eh, y hacer una lectura más Ujú. vinculada con la difusión de estos artistas, o cómo eran pensados públicamente. Ujú. Muy La muestra bueno. tenía escala, ¿no? Porque los obituarios obviamente no tenían el tamaño original, sino que Em, usarlos. pero el tamaño era un poco como un tamaño clásico de diario, ¿verdad? El tamaño era un tamaño mayor, tenía casi 1 metro cada hoja. Mm. Y otra de las características de la muestra era que tenía las paredes cubiertas de arpillera, ¿no? Claro. ¿Por qué la artillera? O sea, también parece como esos boards para poner noticias o poner investigaciones, claramente, ¿no? Pero, ¿por qué la arpillera? La arpillera también siempre me sirvió como la ortopedia un poco, cuando estudiaba historia del Ujú. arte y vi que Argentina estaban hechas con bolsas de papa, ¿no? Eran las telas, los bastidores eran el resultado de la unión de bolsas de papa, eh, Ujú. y ese en un punto es lo que pensamos como nuestro Mismo, sí. lugar a otro. Eh, a mí me quedó un poco la idea de la arpillera como un material también para, eh, desde el cual pensar algunas cuestiones, como eh, como en un punto el realismo toma la arpillera, pero también el informalismo en los años 50 y 60 toma el material pobre de la arpillera en sí como un material Ujú. referencial. Entonces hay dos lecturas muy diferentes de ese material entre Bernie y Kenneth Kemble, ¿no? Como dos referencias casi paralelas o casi contradictorias también. Y me gustaba un Ujú. poco que esa contradicción acompañe, que no sea el cubo blanco, sino que, que la sala cubierta completamente de arpillera sea un poco la sala contenedora de estas imágenes tan dramáticas, ¿no? Porque los títulos eran muy dramáticos en el anuncio. Tal cual, tal cual. Y Santi, no sé si tenés ganas de contar, si tenés pensado alguna muestra o algún tipo de proyecto que estés trabajando ahora, algo que estés investigando. Eh, uh -huh.
Ahora, bueno, intercalo un poco, hoy la presentación fue más de obras, pero siempre intercalo mucho mi Ujú, práctica entre curadurías ujú, y mi obra. Hoy obviamente hay intersecciones mucho, algunos proyectos que se separan un poco más y otros en los cuales eso se une, como el del Museo Nacional de Bellas Artes. Eh, pero ahora, por ujú, ejemplo, estoy trabajando en exhibiciones para el año que viene, pero puntualmente una de Santiago García Sáenz, que vamos a hacer con Pablo León de la Barra, que va a suceder en Fundación Fortabat. Eh, ujú, y bueno, también me gusta como ese doble trabajo de también poder trabajar como en instituciones más grandes eh, y poder llevar ciertas propuestas allí. Eh, pero también, como te decía antes, siempre las obras las pienso como para situaciones más específicas. El caso de las mesas revueltas fue un poco excepcional, ujú, pero eh, tengo un componente de planificación también en relación a que las muestras también sucedan un poco como comentarios, ¿no? Como que tengan como una función de un comentario específico en determinado lugar. ujú, eh, y entonces tienen esa planificación. ujú. Me parece, sí, ¿no? Y Y además por otro lado, claramente tú, no, perdón. no, 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 perdóname vos, no, que claramente también tus montajes y tus obras, como hablábamos al principio, tienen muchísimo que ver con la situación del site specific y son pensados como instalaciones, no son pensados necesariamente como, o sea, recurrir a lo museográfico como una forma más de pensar la instalación, a la instalación como una forma más de pensar lo museográfico en esta retroalimentación de tus distintos roles. Sí, totalmente. Y algo en paralelo que también que para mí es más difícil de presentarlo a veces, pero son las publicaciones, porque eh, Ujú, siempre pienso en las exhibiciones en relación a volver pública esa investigación o esa exhibición de algún modo en el cual yo pueda decidir más esos parámetros. Y ujú, una de las cosas que me gusta también para las revistas, como crear y pensar o trabajar en revistas. Y en ese sentido, como siempre, estos proyectos se acompañan por una labor como más ensayística, si se quiere, de escritura, y que voy publicando más en paralelo en revistas que tengo grupalmente, ¿no? Siempre, pero ujú. colectivamente. Pero la labor de la escritura y de la publicación, y sobre todo de las revistas, más que de los libros, me gustan mucho más las revistas para acompañar los procesos de trabajo y de pensamiento, siempre están Ujú. ahí, son una compañía constante. Bueno, y el sábado presentás, no sé si querés contar que se presenta una revista donde Santi es editor junto con otra gente, segunda época, y se presenta un número un nuevo este sábado, ¿verdad? Es este sábado la revista Segunda Época, que es una revista que tenemos con Juan Laxa de Borde y Agustina Muñoz, eh, Ujú, y se presenta Vómito en este lugar al que referíamos al comienzo, así que para quienes estén en Buenos Aires, más que ujú, bienvenidos a la presentación del número 5 de la revista, ujú. que es una revista que está focalizada en ensayos y reseñas. Tiene una Ujú, parte más ensayística y otra que responde más a eventos del momento. Eh, ujú. Así que eso, y está en papel. Casi todo en lo que trabajamos generalmente se imprime y tiene una distribución más mano a mano, ¿no? Como más personal. Está buenísimo. Bueno, Santi, voy a ir cerrando y muchísimas gracias por haber participado del ciclo. Me parece que fue súper interesante también. Me parece que muchísima gente en Buenos Aires y internacionalmente se te conoce más a través de tu obra, porque tu obra viaja, pero también a través de tu trabajo curatorial y que está buenísimo poder ver la influencia que tienen todos estos distintos aspectos de tu práctica, ¿no? Y cómo están interrelacionados. Repensar la idea de historia del arte, por sobre todo, que para los que hicimos historia del arte sabemos cuán importante es, porque es casi que más rígida que
la inspiración que nos traes. Y muchísimas gracias y vayan todos a la presentación de Segunda Época este sábado. Gracias, Aime, por la invitación al ciclo. Un placer charlar siempre. No, de nada.